Bueno, qué emoción, porque esta vez me toca desnudar al gran José Obdulio Gaviria. ¿Te presento o no te presento? Yo creo que ya diciendo eso todo el mundo sabe. Ex senador de Centro Democrático. Dije que era un mal necesario, Petro. Con Rodolfo, de pronto hubiésemos tenido una desinstitucionalización tal que a lo mejor habríamos entrado en un periodo de inestabilidad absoluta. ¿Te arrepientes de tu voto a Rodolfo Hernández? Yo no me acuerdo si yo voté por Rodolfo o voté en blanco. No me acuerdo. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Sorprende que haya, por ejemplo, un ministro Velasco que tenga que salir a veces a matizar un poco lo que dice Petro, o que salga una Laura Sarabia a decir tenemos que escuchar lo que ha pasado y Petro salga con un trino totalmente diferente? Políticamente se parecería mucho a la actitud tuya o mía frente, por ejemplo, a un hijo que de pronto le dio una locura o que se comportó muy mal, y entonces a explicarle a los otros hermanos o a los tíos, no, realmente lo que pasó fue que se había tomado unos tragos o cosa parecida. Entonces, lo que hizo Luis Fernando Velasco o la señora Sarabia fue simplemente decir no. En el fondo, tácitamente, no estaba en sus cabales. Eso no es lo que va a hacer ni va a decir. Y él se va a seguir manejando bien. Bueno, qué emoción, porque esta vez me toca desnudar al gran José Obdulio Gaviria. ¿Te presento o no te presento? Yo creo que ya diciendo eso todo el mundo sabe. Ex senador de Centro Democrático, fue asesor presidencial de Álvaro Uribe durante el presidente, y mucha gente dice que es quien le mete toda la ideología al partido y que es el gran jefe pluma blanca. Carreta. ¿Carreta? ¿Qué parte es carreta? Porque ex senador has sido. Has sido ¿Sabes senador. que Uribe es un ideólogo? Sí, más que tú. Es un hombre de mucha formación. La política de seguridad democrática tiene un nombre o un bautismo que le dio Uribe en una conversación con alguien que estaba muy en contra, Alfonso López Miquelsen. Estaban almorzando Uribe, Alfonso López Miquelsen y la esposa de Alfonso López Miquelsen, Cecilia Caballero. Y entonces el presidente López, o ya expresidente, le dijo: en Colombia no hay forma de que una persona de derecha gane las elecciones. Y tú estás promoviendo una política de derecha, de seguridad. Entonces Uribe le dijo: no, estoy promoviendo una política democrática. Y entonces Cecilia Caballero le dijo: explícame bien esa política. Y entonces él le explicó de qué se trataba, que era una confrontación política y del Estado con la llamada subversión o con la insurrección, o en el caso concreto con el terrorismo. Y entonces Cecilia Caballero le dijo: pero entonces tú estás hablando de una seguridad democrática. Y de ahí nació el concepto seguridad democrática. ¿Hemos echado para atrás? Total. Hoy tenemos un caos. La política de paz total, o mejor dicho, la política de inseguridad del presidente Petro es prácticamente un retroceso a una época nefasta. Yo creo que el momento más doloroso de la seguridad colombiana fue el gobierno del presidente Samper, cuando el presidente Uribe era gobernador además, y hubo un contraste enorme. Ese contraste y esa comparación catapultó mucho la imagen de Uribe nacionalmente. Luego vino el gobierno de Pastrana. Pastrana intentó un acuerdo negociado, así lo llamó, acuerdo negociado, solución negociada al conflicto interno armado. Y entonces prácticamente hizo unas concesiones tales que el presidente Uribe, siendo candidato, definió la situación como una especie de pacto o acuerdo de cogobierno entre Pastrana y las FARC. Y la respuesta de Uribe fue la confrontación, la persecución del terrorismo, pero apoyado en el pueblo colombiano, apoyado en la sociedad colombiana. Pero se puede comparar con algún gobierno, mejor dicho, estamos a la altura de algún momento de inseguridad. Yo creo que vamos acercándonos al de Samper, indudablemente. Puede, por ejemplo, comenzar a desarrollarse una política de secuestros masiva, o por lo menos de extorsión, que puede ser una expresión del mismo fenómeno. Muchos homicidios, mucha persecución a líderes sociales, asesinato de periodistas, etc. Y obviamente un crecimiento expansivo, una expansión
casi que crecimiento explosivo del narcotráfico. Mejor dicho, ¿la paz total es un fracaso? Absoluto. Dijéramos, nunca debió plantearse, la paz total no debe existir. Lo que debe existir es la seguridad. Te escucho hablar, y vosotros que habéis sido tan críticos de esa paz de Juan Manuel Santos, ¿estamos peor que con Juan Manuel Santos? Es que Juan Manuel Santos simplemente hizo primero una interrupción y luego un retroceso para regresar a las épocas de Pastrana. Parecería que él tenía como una especie de embrujo por esa política de solución negociada. Y no solamente interna, en el caso, por ejemplo, de las FARC, sino también en el tema internacional, como por ejemplo el presidente Chávez. ¿Estás comparando a Santos con Chávez? No, la política del presidente Santos respecto a Venezuela fue una regresión. Hay mucha gente que piensa que este es el momento de hacer las paces entre Uribe y Santos, que si no el 2026 se nos va a ir para otro lado. Muchos me están diciendo que esa pelea que hubo entre Santos y Uribe fue la brecha que permitió que entrara el pacto histórico. ¿Cómo lees esa teoría? Es que Santos está acomodado en el petrismo. Dijéramos, si vamos a hacer una especie como de mapa de ubicación de los personajes y líderes de Colombia en el escenario, yo creo que Santos está en el petrismo. Y Santos es la génesis del petrismo. Santos es quien creó las condiciones políticas para que Petro lograra obtener el poder. Mejor dicho, es imposible que Uribe se siente con Santos o Santos con Uribe. En una visión para el 2026, no sé, me pregunto, para unir fuerzas. Te lo diría de una manera más simple. Es un tinto inútil. Pero el de Petro fue más útil. Sí. El tinto de Uribe con Petro fue útil. Sí, porque es un tinto con el presidente de la República en el momento. De hecho, Uribe se reunió 2 veces con Santos. Una vez que prácticamente se le metió a la casa en Río Negro. Llegó, parquearon el avión ahí en Río Negro y se fueron para la casa de Uribe, casi que sin anunciarse. ¿Y Uribe lo recibió? Pues el presidente de la República, por eso te digo, es distinto. Hoy no lo es. O sea, hoy no se sentaría. ¿O tú le recomendarías no sentarse? No, es que no veo por qué y para qué. Que Santos se siente con Petro y aclare bien cuáles son los mecanismos, primero, que van a utilizar para seguir gobernando, y en segundo lugar, que tracen bien su estrategia, porque yo creo que son distintas. ¿Cómo ves el 2026? ¿Ves una balanza, de esa balanza que está hablando todo el mundo, que se va a ir hacia la derecha si esto sigue así? La libertad se va a imponer en las elecciones del 26. Ahora, ¿quién la va a encarnar? Difícil por ahora, eso es un poco anticipado. Pero si ves entonces que va a haber una inclinación. No me queda la menor duda. Exactamente, por Digamos, ejemplo. la libertad va a ganar en el 96. Nosotros vamos a ganar en el 26. Es decir, tú puedes ver a alguien de Centro Democrático ahí, a una Paloma Total, Valencia. Total. Claro. ¿Ves a una Paloma ahí? A todos. ¿A Cabal? ¿Cómo vais a hacer para elegir candidato? Yo creo que debemos seguir en el mecanismo de selección interna nuestra. Pero creo que la Cabal no estaba muy contenta con eso en la última vez. Bueno. Es más, yo creo que dijo en mi programa que si eso era así, ella no participaba. Quien manda es el partido. El partido es el que establece las reglas. Y obviamente si se quiere participar, pues se acatan las reglas. Entonces, acatadas las reglas, hacemos una selección interna que depende de muchas cosas. Mira, ¿cuáles son? Porque tenéis unos cuantos ahí. Sí, exacto. Digamos, ¿cuáles son los semilleros del liderazgo para un tema como el de la presidencia? Los gabinetes. No veo a nadie del gabinete de Duque ni del gabinete de Uribe en plan de candidatura presidencial, entonces olvidémonos ahí. Aunque bueno, podría ocurrir que un colega tuyo como Juan Lozano decida cambiar su escenario y se meta a la política. Bueno, muy bien. Segundo, el Congreso y en particular el Senado. Ahí hay figuras, indudablemente. ¿Quiénes verías ahí? Todos los que se han postulado, me parece. O sea, está la Holguín, está Miguel Uribe, está la Cabal, está Paloma Valencia. No. A todos los pongo en igualdad de condiciones políticas, no así en igualdad de condiciones personales. El que mejores condiciones personales tenga, seguramente va a terminar siendo nuestro candidato. Y yo creo que ahí del Senado. Tercero, las figuras elegidas para cargos regionales importantes. Por ejemplo, exgobernadores. Muchos terminan siendo
muy buenos candidatos, o incluso presidente, en el caso de Uribe. Exalcaldes, por ejemplo, Medellín, Bogotá, Cali. Tampoco estoy viendo en este momento a nadie, porque pues, los que están no pueden ni deben. Podrían constitucionalmente. Hombre, pero una Claudia López va a ser candidata, seguro. Por eso, pero eso viene de anteriores. Sí, es que lo que quieres decir es que los que están ahora no pueden. No, pero ella va a ser una fuerte precandidata del petrismo. Te lo defino así. Yo creo que ella no va a estar muy de acuerdo, pero... No va a estar de acuerdo porque a ella le gusta ubicarse o, dijéramos, ponerse en el punto conveniente y adecuado para su interés, pero ya es de la esencia del petrismo. De hecho, ha estado en sus dos candidaturas. Ahora que dices, hablando de exalcaldes, ¿verías ahí a un Peñalosa, por ejemplo, para vuestro lado? Obvio. No, dijéramos, veo a todos los que deseen postularse como viables y posibles, pero vamos a tener un proceso de selección. Entonces, primero, selección interna del Centro Democrático. Segundo, selección interna de los otros partidos que vayan a participar en una posible alianza. Tercero, un mecanismo de selección del candidato entre nuestro candidato del Centro Democrático y los de los otros partidos o corrientes. Es decir, que ahí yo lo que estoy viendo es que Centro Democrático no va a ir solo. Centro Democrático tiene que aliarse. Nunca debe ir solo. No lo fuimos. Por ejemplo, nosotros ganamos con Duque. El presidente Uribe no ganó solo. El presidente Uribe hizo coaliciones en el 2002 con múltiples sectores. Y te tengo que preguntar, porque aquello se volvió viral, ¿tú ves a un Abelardo de la Espriella en la contienda? ¿Te gusta? Si él entra, obviamente también es bienvenido. Eso es otro sector, digamos, otro nicho de selección de candidatos, que es los offsiders, que son las figuras importantes de la vida pública, obviamente con capacidad, porque de lo contrario, eso es un desastre. ¿Ves que el uribismo pueda seguir siendo uribismo sin Uribe? ¿Te lo has planteado? Todo el mundo va a morir. Quien no se ha muerto joven debe morir. Es una frase famosa de algún pensador. Todo el mundo se tiene que morir. Y pues Uribe creo que tiene todavía muy buen tiempo de dirigir el partido y estar al frente de los asuntos nacionales. Pero como nosotros no tenemos reelección, entonces nunca lo podemos considerar como la figura que representa el partido en las elecciones. Si él fuera elegible, no habría discusión de quién sería el presidente en el 26. Pero no hay la menor posibilidad, sí, para que no haya discusión sí, ya te de que Uribe sea candidato presidencial, ni de que Petro esté atornillado en el 26 en la Pero me encanta que digas eso y me encanta escuchar eso. Es que no hay posibilidad. No puede. Pero es que yo mismo participé, yo voté negativamente, pero acato ese acto legislativo en donde se establece que la única manera de restablecer la reelección es mediante un mecanismo de participación popular, que ya ni siquiera habría tiempo. El expresidente Uribe dijo que el estado de opinión era superior a la democracia representativa. ¿Te suena eso parecido a lo que está diciendo Petro ahora? Todo este jugueteo que hay con las marchas y el clamor popular, y es que yo respondo ante el clamor popular. Son dos cosas distintas. El presidente Uribe me dijo algún día, hablando de ese tema, que él veía el gobierno muy parecido a un reality y que tenía que haber un estado de opinión en donde el presidente estuviese disponible para que la gente lo viese y hablase con él. Consejos comunales de gobierno todos los sábados, consejos de seguridad los lunes, presencia en las regiones prácticamente 1 o 2 veces. Te tocó vivirlo y además cubrirlo de alguna manera. Entonces, ese es el estado de opinión para Uribe. O sea, es un estado sin mayúscula. Es como un estado del arte o una manera de ser o de gobernar, no una forma de estado. El presidente Petro no está hablando de lo mismo. El presidente Petro es ante todo un marxista. Para mí, un marxista, utilizando el título de una película referida al fascismo, marxista ordinario. Es un marxista de manual. Pero él creía que
el mecanismo de obtener el poder era llegar vía electoral a la Casa de Nariño y coparla y copar todo el Estado. Y eso no funciona así, porque este Estado es un Estado mucho más elaborado. La verdad es que lo que está hablando entonces no es de un Estado de opinión, sino de una constituyente a través de un golpe de Estado. ¿Cómo viste las marchas? Extraordinarias. Una capacidad de convocatoria de las ideas liberales, de, dijéramos, la resistencia frente a las locuras transformadoras, entre comillas, de Petro, que muestran mucho sentido común del pueblo colombiano. El presidente cree que el pueblo colombiano no es sino la gente muy pobre, la que vive en tugurios. Esa clase media se manifestó muy firmemente, muchos sectores más populares, estratos 2, 3, se manifestaron activísimamente, y 5 y 6 ni qué decir. O sea que la unión de la población en la expresión política de una marcha y multitudinaria, pacífica, muy beligerante sí en cuanto a su capacidad de hablar y decir cosas, pero totalmente respetuosa de la institucionalidad. ¿Qué te pareció la reacción de Petro? Como todos, son reacciones muy de barrio bajero, de peleador, de irreflexivo. El Twitter debiera ser controlado casi que internamente por una comisión de vigilantes de Petro para que no metan las patas como lo hace. ¿Tú cómo ves, no sé, tú que has sido, sabes cómo se maneja la política por dentro, sorprende que haya, por ejemplo, un ministro Velasco que tenga que salir a veces a matizar un poco lo que dice Petro, o que salga una Laura Sarabia a decir tenemos que escuchar lo que ha pasado y Petro salga con un trino totalmente diferente? Pero eso ¿es empírico o eso lo están trabajando? Políticamente se parecería mucho a la actitud tuya o mía frente, por ejemplo, a un hijo que de pronto le dio una locura o que se comportó muy mal, y entonces a explicarle a los otros hermanos o a los tíos, no, realmente lo que pasó fue que se había tomado unos tragos o cosa parecida. Entonces, lo que hizo Luis Fernando Velasco o la señora Sarabia fue simplemente decir no. En el fondo, tácitamente, no estaba en sus cabales. Eso no es lo que él va a hacer ni va a decir. Y él se va a seguir manejando bien. ¿Cómo ves la del 1 de mayo? Creo que va a ser más frustrante para él que el hecho de que nosotros hubiéramos tenido, cuando digo nosotros, el pueblo colombiano, que está en contra de las llamadas reformas de Petro, que realmente son destrucciones de Petro, va a tener otro gran golpe para su ego. Te voy a hacer unas preguntas como con respuesta medio breve. ¿Qué es lo que te parece a ti que es lo peor de Petro? Él, o sea, el marxismo. ¿Lo mejor de Petro? Que no puede gobernar sino hasta el 26. ¿Del 1 al 5 qué le das? Como está presente le ponemos 0,5. ¿Quién te parece que es su mejor alfil o alguien que sí te parece? Mientras mejor sea, peor. Porque ayuda a hacer una mala gestión y a entrabar la vida de los colombianos. ¿Y a quién ves ahí? El mejor. Su mejor escudero. Pues no, pero mira, yo te la estaba poniendo al revés. Yo diría ya, que Olmedo, el mejor, porque lo desnudó completamente. ¿Y el peor? El que mejor sea. Por ejemplo, el viceministro de Trabajo, el que se encarga de la reforma de las pensiones, es un tipo muy inteligente y muy asentado y muy puesto en razón. Yo creo que cuando te escuchen esto igual lo echan. Es muy inteligente. ¿Estaríamos mejor con Rodolfo Hernández? De ninguna manera. Yo hubo titular en el periódico El Tiempo, y eso se me vino también como se te viene a ti, mucha cosa encima. Dije que era un mal necesario Petro. Y con Rodolfo, de pronto hubiésemos tenido una desinstitucionalización tal que a lo mejor habríamos entrado en un periodo de inestabilidad absoluta, de daño a todos los indicadores, que hubiera sido una tragedia. Yo creo que con Petro no lo ha habido, primero porque introdujo
al gobierno, a unos sectores políticos socialdemócratas, dijéramos, socialistas y estatistas de origen liberal, que lograron más o menos apaciguar el espíritu insurreccional de Petro. Y eso ayudó. Y en segundo lugar, y lo considero un elemento sustancial en la morigeración de Petro, el tinto con Uribe, porque eso hizo que tuviera que entrar como en ciertas razones, tuviera que manejarse, digamos, como un estadista respetable y no como un catilinista, como lo llama Curcio Malaparte a los insurrectos del marxismo. Es decir, ¿te arrepientes de tu voto a Rodolfo Hernández? Yo no me acuerdo si yo voté por Rodolfo o voté en blanco. No me acuerdo. ¿De verdad? Sí, porque yo fui muy amigo o cercano a Rodolfo cuando aspiró a la gobernación, a la alcaldía de Bucaramanga por Jorge Figueroa, nuestro amigo. Pero yo nunca lo hubiera recomendado como candidato presidencial. ¿Cuál te parece que es la mayor mentira de Petro? Que no es marxista, sí lo ha dicho. Yo creo que no lo ha dicho, o sea, en eso no ha dicho mentiras. ¿Ha cumplido algo de lo que prometió? O... Todo. Su propósito de destruir el sistema democrático colombiano, que es el propósito del Foro de Sao Paulo también para toda América Latina, va en marcha. Va en marcha y los daños van a ser terribles. O sea que en el 26 a recoger vidrios, a volver a reparar baños y a pintar y poner en orden la casa. Te tengo que preguntar de Medellín. ¿Qué opinas del gobernador de Antioquia con toda su teoría del federalismo? Porque os veo a todos No hay teoría del federalismo. ¿No hay teoría del federalismo? ¿Qué está planteando autonomía él? Fiscal. ¿Solamente eso? Los departamentos quedaron mal diseñados. Un amigo tuyo lo expresó que bastante bien. Que también es amigo tuyo ya. No tanto, pero si somos, dijéramos, nos toca convivir. Lo respetamos. Sí, pero él lo reconoció. Y la constituyente realmente no tuvo tiempo. Sí, eso es verdad. Pero los departamentos, como no tienen dinero, ni fuentes reales de dinero, entonces dependen mucho de la capacidad de liderazgo. La de Andrés Julián es muy grande y es, dijéramos, un hombre muy asentado, muy serio, muy puesto en razón, muy capaz en cuanto a conducción de asuntos políticos y entonces se hace notar. Pero hay otros gobernadores que, pobres, no tienen nada de eso y además no tienen plata. ¿Eso es una ruptura con el Estado? No, de ninguna manera. Es un fortalecimiento de un sistema donde debe fortalecerse. Bueno, voy a terminar con mi minuto Movistar. Tienes que elegir. Yo sé que tú vas a elegir. ¿Petro o Santos? Out, los dos. Yo los considero lo mismo. Entonces me estás poniendo un falso dilema. ¿Duque o Uribe? Uribe, obviamente. Ay, yo no te he preguntado. ¿Ves a Duque muy desaparecido? ¿Te gustaría que estuviera...? Pero gobernó para dejar dijéramos, un legado en temas económicos, en temas de desarrollo de la infraestructura, en donde fue extraordinario. ¿Paloma Valencia o María Fernanda Cabal? Son dos amigas mías. Bueno, pero... No, yo no voy a tomar partido en las candidaturas internas. Lo que sí es que hoy, lo que sí es cuando esté establecido el mecanismo, participaré muy activamente y creo que en el Senado de la República es donde vamos a buscar ese candidato. Comienzo con un nombre que me gusta muchísimo, Miguel Uribe, sigo con Paloma, sigo con Paola y sigo con María Fernanda. Y si una de ellas o Miguel son los precandidatos para una gran consulta, estaré muy contento de participar. Bueno, pero entonces ahí sí noto que hay una afinidad un poquito más grande por Miguel Uribe. Sí, claro, pero por las ideas. Y en la cola queda la Cabal. Por las ideas, sí. Pues, digamos, tenemos más identidad. ¿Entre Abelardo de la Espriella y Vargas Lleras? Bueno, yo no participaré nunca en una campaña de Vargas Lleras, pero yo sí creo que Abelardo tiene méritos y condiciones. Es una decisión propia y esa decisión depende de un elemento, vocación. ¿Tú ves a Abelardo con vocación? No, pero si la tiene, va a ser un fenómeno interesante. ¿Julio Sánchez Cristo o Vicky Dávila?
O sea, Escucho periodísticamente mucho hablando. a Vicky y leo mucho, pues como es un sistema dual, llamémoslo así, escrito ¿Te gusta como candidata? ¿Que la están postulando por ahí? no me parece raro que llegase a ser candidata y lo consideraría con seriedad. Para mí, Vicky es una persona bastante seria en el análisis. Por lo tanto, si ella va a incursionar, pues tiene que tener una decisión y eso es complicadísimo y tiene que ser oportunamente tomada y tener toda una infraestructura que la tienen los partidos, que ella no la tiene. ¿Daniel Coronel o Daniel Samper-Ospina? Set out. ¿Verónica Alcocer o Diana Osorio? No. Dios nos libre de ambas. ¿Esperanza Gómez o Alejandra Azcárate? Ya para reírnos un poquito. Pero ¿y por qué la comparas? No, pero porque, no sé, No, son dos cosas obviamente, diferentes, para que no me digas, son lo mismo, entonces no puedes elegir. No, Alejandra Azcárate para mí es una persona encantadora en su figura. No la conozco, no, creo no haber hablado nunca con ella, pero me parece una mujer muy inteligente. Eso es que si te pongo dos iguales ya sé que me vas a decir que no, son lo mismo. ¿Natalia París o Paola Turbay? Ambas una maravilla, ambas. Karol G o Shakira, no sé si escuchas reggaetón. Shakira me parece la voz más bella y deslumbrante, una suavidad. Karol G, yo estoy ahora muy metido en la música barroca. No he tenido tiempo de dedicarle. Te voy a poner entonces en aquellas épocas de Amparo Grisales o Aura Cristina Geiner. Ambas también muy ¿Sí? bellas y muy inteligentes. Estás muy político, muy diplomático. No, porque a las dos las aprecio, ya las he tratado y me consta que son unas mujeres inteligentísimas. ¿Arriba o abajo? Pues yo estoy en este momento en el medio, porque generalmente veo las cosas hacia la izquierda o a la derecha. A mí me da pena, pero yo le pregunto a todo el mundo, contigo me da un poco de vergüenza porque te conozco mucho, pero ¿puedo preguntar la última vez que hiciste el amor o pasamos de esa y yo te la quito? Quitada porque ¿Qué te la quito? estoy muy retirado. De los ruedos. Oye, por lo que he escuchado, mira que me he sentado con mucha gente de este lado, pero tú no eres el catastrófico. Te veo muy crítico, pero sí, no te veo hablando de... No, es que la fortaleza del trabajo que se ha hecho en Colombia yo creo que desde la constituyente, pero Colombia, bueno, mira, hay un libro muy interesante que yo le recomiendo mucho a los alumnos que ya no tengo, para que se introduzcan en el conocimiento de la historia de Colombia. Y es una obra que escribió un gringo, un señor Bushnell, y se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. Colombia ha construido en los últimos 50, 60 años una institucionalidad muy fuerte y se ha desarrollado mucho. La gente ve las cosas desde lo negativo o desde la ausencia de, por ejemplo, de riqueza. Pues que nosotros venimos de una pobreza tal que lo que debemos mirar es cómo hemos avanzado. Por ejemplo, lo que te digo con Duque en infraestructura. Con Uribe sí que crecimos. Nosotros éramos un país de 2.500.000 aparatos de celular en el momento de la posesión de Uribe. Cuando terminó en 2010, había como 1.2 celulares por ciudadano colombiano, para ponerte un ejemplo. Bueno, pues José Dulio Gaviria, un placer. Creo que se nos ha quedado algo en el tintero, ¿o no? Muchas cosas, pero... Bueno, sí, no, pero entonces tenemos que hacer parte 2, parte 3 y parte 4. Sí, debe estar eso, de vez en cuando llamarme a traer una luz de esperanza porque veo que la notaste. Yo estoy tranquilo con lo que le va a pasar a Colombia en el 26.